Soy líder a la manera de Dios. Cuando usted dice soy líder a la manera de Dios, tiene una implicación poderosa cuando decimos eso. Sucede algo maravilloso en la vida de aquel que dice soy líder. Es algo que no solamente no es solo decir. Cuando usted dice, un ejemplo, soy ama de casa, antes la gente se iba a una dama encerrada en 4 paredes. Cuando usted dice soy ama de casa, está diciendo soy madre, soy esposa, soy hija, soy la que preparo alimentos, soy la que aseo la casa, soy la que ministro el dinero ahí en la cocina, soy la que administro el dinero general de entradas, salidas y todo. No solamente ama de casa se va a cuidar un bebé y a hacer comida. Cuando usted dice soy líder, está diciendo cosas grandes y interesantes en su vida. La cuestión es que usted se empodere de esto, que usted haga suyo esto. Y para eso esta enseñanza. Soy líder a la manera de Dios es una declaración entonces poderosa, donde cada uno de nosotros que la decimos nos empoderamos. Esto lo va a hacer a usted un apasionado por Dios y vivirá como dice Deuteronomio 10:12. Y Deuteronomio 10:12 dice: ahora, Israel, ¿qué pide Jehová el Señor tu Dios de ti? Simplemente que le temas, que andes en sus caminos, que le ames, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Acuérdese, soy líder es una declaración poderosa y usted vierte con sus labios, dice con sus labios, donde se empodera y le está diciendo al Señor usted: yo soy líder, que te temo, que ando en tus caminos, que te sirvo con todo mi corazón, que te amo con todas las fuerzas de mi alma y que estoy dispuesto para ti. Eso es cuando usted dice soy líder. No es solo decir soy líder de una célula, soy líder de acá, no. Está haciendo una declaración. Y vamos a ver entonces, por ahí si usted quiere ir escribiendo, pues vamos a ver, esta es una enseñanza. Lucas 9:62 dice la palabra. Si usted quiere ir buscando Biblia por ahí, la idea es no atrasarlos, estar hasta las 8:30 por acá. Y dice Lucas 9:62. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno o es apto del reino de Dios. Soy líder a la manera de Dios con convicciones firmes. En primer lugar, soy líder con convicciones firmes. Firmes. Y la convicción se refiere a la seguridad que tiene una persona de la verdad, a la certeza de lo que piensa, de lo que hace. Eso es convicción. Se refiere a la seguridad que usted y yo tenemos por allí. En el caso del liderazgo cristiano, la fuerte convicción acerca del llamado de Dios en la vida de cada uno de nosotros es una característica fundamental. Soy líder entonces con convicciones firmes. De hecho, el cristianismo está basado en convicciones, no en una emoción. El cristianismo está basado en convicciones, no en una emoción. Cuando un líder está basado en emociones, entonces todo le va a desanimar. Todo lo va a apartar de una manera u otra. Cuando un líder está en
formado en una emoción, van a haber cosas que no le va a gustar del servicio de la obra del Señor. Puede ser la palabra, puede ser la dirección, puede ser un especial, puede ser una lectura, puede ser un servicio, puede ser lo que sea. Pero cuando un líder está basado en sus convicciones, todo el entorno de adoración que es para Dios le va a encantar, le va a satisfacer. Esa persona, déjeme decirle que aunque los que estén alrededor de él no sienta la presencia del Espíritu Santo, él la va a vivir. Él la va a disfrutar. Él va a estar allí. Y para él, desde que entra y sale a un servicio, va a ser lo mejor y va a ser la más alta expresión para él. ¿Por qué? Porque tiene convicciones que cuando se adentra a la casa de Dios, se adentra a adorar a Dios. Y la adoración incluye desde que tú sales de tu casa, entras por el umbral del templo, sales y sigues con esa convicción que Dios esa noche te habló a ti, que Dios tenía una palabra para ti. Por eso es que de repente vas a escuchar personas que dicen: esa palabra fue para mí. Ese servicio de culto estuvo excelente. Y algo otros van a decir: pero es un martes, pero es un jueves, pero es un sábado, el grupo familiar en crecimiento. La persona que tiene convicciones firmes se va a gozar independientemente quién esté al frente humanamente, porque su convicción lo va a empujar a adorar y a exaltar al que vive por los siglos de los siglos. Jesús dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás, y si mira atrás, este no es apto para el reino de los cielos. Soy líder con convicciones firmes. Recuerde, una vez iniciada la carrera cristiana, no hay vuelta atrás. Una vez iniciada la carrera cristiana, no hay vuelta atrás. Los que lo hacen tienen problemas. Vea lo que dice Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma, dice Jehová de los ejércitos. Vuelvo a repetirle: una vez iniciada la carrera de la vida cristiana, no hay vuelta atrás. El Señor lo declara en Lucas, y el escritor de los Hebreos lo confirma y dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Así es de que tenemos, oiga bien, tenemos la certeza que cuando venimos a Cristo y nos convertimos en seguidores de Él, no podemos volver atrás, porque si se vuelve atrás, tenemos problemas. Usted va a decir: han pasado muchos. Hay gente que alardea allá afuera, aún gente que de repente está en atrios de adoración, no a Dios, y dicen: yo fui predicador, yo fui. En vez de estar más bien diciendo: Dios tenga misericordia de mí. Porque Él dice: ay de aquel que poniendo su mano en el arado ve hacia atrás, no es digno de mí. El Señor entonces está buscando líderes con convicciones firmes. Y para tener convicciones firmes es necesario tres cosas. Para tener convicciones firmes es necesario tres cosas. Primera, debemos conocer, oiga, debemos conocer y leer arduamente la palabra de Dios. Para tener convicciones firmes, debemos conocer y leer arduamente la palabra de Dios. Oseas capítulo 6 dice: mi pueblo fue destruido
porque le faltó conocimiento. Para que usted tenga convicciones firmes, debe conocer la palabra del Señor. Y conocerla desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no leerla, conocerla. Como cuando una persona es oriundo de una ciudad, póngase la capital del país, la capital industrial, las diferentes ciudades, y usted va de visita a una ciudad, aunque usted sea experto en manejar, usted se le va a dificultar, porque usted no conoce cómo es el sistema de vías. Usted no conoce de repente algunas cosas que en su ciudad sí conoce y lo hace de repente con los ojos cerrados. Así es el líder que no conoce la palabra del Señor, muchas veces anda con los ojos cerrados. El Señor le indica por acá, toma por acá. El Señor le dice esto, él hace otra cosa. ¿Por qué? Porque no conoce la palabra del Señor. Conocerla no es venir a predicar aquí. Conocerla es vivir la palabra del Señor. Leer arduamente. ¿Por qué arduamente? Sacar el extracto del pasaje bíblico y introducirse en él. Es ver más allá de lo que muchas veces logramos entender. Es detenerse. Recuerdo que los días de la Biblia y en las campañas que hacíamos en las diferentes, decía el pastor, pongan a leer a Julana de tal porque es maestra. Y yo decía, pero no lo puede leer cualquiera. Y decía, no, es que los maestros de antes, esos se detienen cuando hay una coma, cuando hay un punto suspensivo, hay un punto y coma, y se detienen porque ellos saben muy bien lo que es los tiempos de la lectura de la palabra del Señor. Leer arduamente la palabra del Señor es estar ahí. Es como cuando tú tienes sed y llegas a un oasis de agua o llegas a un pozo de agua y estás ahí y quieres beber y beber y sientes que no te sacia. No sé si alguna vez te ha pasado que tú bebes agua, bebes esto y no te sacia. Y dice, ese se va a enfermar del estómago. Leer arduamente es una necesidad en el corazón del hombre y de la mujer, del líder, de querer más de la palabra del Señor. Segundo aspecto, se debe de tener una vida de oración constante. Ejemplo de ellos, el líder de líderes, el Señor Jesucristo. En todos los pasajes, si tú lees la palabra, lo vas a encontrar orando. Antes de los grandes milagros, ¿dónde estaba Jesús orando? Antes de los prodigios que hacía, ¿dónde estaba orando? Antes de él caminar sobre el mar, ¿dónde estaba orando? Antes de resucitar a Lázaro, ¿dónde estaba? ¿Por qué se detuvo en el camino y no fue cuando lo llamaron? Estaba orando. Orando. Y es una oración constante. No es una repetición de palabras, es una oración que está arraigado en el corazón. Número 3, para tener convicciones firmes, estar involucrado enteramente en la iglesia y en los proyectos de la iglesia. Cuando tú no estás involucrado en los proyectos de la iglesia, en el rol de la iglesia, en las actividades de la iglesia, a ti te va a dar lo mismo que pasen algunas cosas, pero cuando se está involucrado, tú estás interesado y tú conoces a fondo. Tú conoces las diferentes actividades. Una cosa es que tú vengas acá, muy bueno. Ese es un principio. Pero si tú quieres tener convicciones firmes, déntrate un poquito más y involúcrate en el rol de la iglesia. ¿Cómo está la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? ¿Cómo se sostiene la iglesia? ¿Cómo es que se hacen proyectos en la iglesia? ¿Cómo es el rol de los ministerios de la iglesia? ¿Cuántos ministerios hay en la iglesia?
¿Qué es el consistorio? ¿Por qué se llama consistorio? ¿Por qué nuestro gobierno como iglesia reformada es presbiteriano? ¿Por qué? Entonces, cuando tú conoces esto, te involucras enteramente en la iglesia y sus proyectos, tú vas a conocer, entonces vas a tener convicciones firmes. Entonces, allá afuera nadie te va a poder hablar en contra de lo que está pasando en el cuerpo de Cristo. Nadie te va a poder decir, porque tú vas a tener una respuesta lógica, vas a tener una respuesta conforme a la palabra del Señor. Tú, cuando estás allí, cuando tú lees arduamente, cuando tú oras, nadie te va a poder infiltrar cizaña en tu corazón. Entonces, soy líder, en primer lugar, con convicciones firmes en el Señor Jesucristo. Número 2, soy líder que doy un buen ejemplo. Soy líder que doy un buen ejemplo. Dice primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 12. Dice la palabra del Señor: ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Me llama la atención el pasaje. Oiga, vamos a hacer algo interesante acá. Ninguno tenga en poco tu juventud. Se le está hablando a un chico que viene iniciando en la vida cristiana, que era no solamente joven como cristiano, sino que joven en edad. Y le dice, si no es ejemplo de quién, de los creyentes. El escritor le está diciendo al nuevo líder: mira, dentro del liderazgo vas a encontrar gente que no es ejemplo. Se llaman creyentes, pero no son ejemplo. Pero tú tienes que marcar la diferencia. Tú eres el que va a dar un buen ejemplo de los creyentes. Cuando se hable de ti, van a hablar de la sinagoga donde tú vas, de los creyentes. Cuando has oído que por ahí, por las calles, se dice: y va a X y X iglesia, y mírenlo, y va allá, y dicen que es cristiano. Entonces, lo que está tratando de decirle el apóstol Pablo acá a su líder es de decirle: si vas a ser líder, tienes que ser ejemplo de los creyentes. Y sabes que en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Oiga bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero esto es más. Allá en el libro de Hechos encontramos en el capítulo 6, verso 3, que necesitaban servidores. Necesitaba gente que atendiera a las viudas. Un trabajo común y corriente. Poner un guiso de carne, de frijoles, de arroz, de panecillos, de tortillas. Eso no tiene ninguna ciencia. Pero vea lo que la palabra de Dios dice. Y esto fue una sugerencia de los apóstoles a la gente. Y dice: buscad pues entre vosotros a 7, número perfecto, varones, oiga, de buen testimonio. De buen testimonio. Que no se lleven la comida para sus casas, que tienen que dársela a las viudas. Que no le den una ración menos a una, sino que tiene que ser equitativo todo. Buen testimonio. Buen testimonio, hasta para servir a las mesas. ¿Imagina usted? Entonces, soy líder que doy un buen ejemplo. Que el principal mensaje de tu vida y mi vida no sea venir y predicar, sino que el mensaje que demos sea
nuestro ejemplo. Y como decía un dicho que es tan antiguo, pero tan nuevo, tan poderoso, en aquel tiempo como hoy, que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. En el caso del liderazgo cristiano es sumamente importante, viviendo siendo ejemplo antes de ser otro tipo de persona. Esto es tan importante que Pedro les dice a los obispos que apacientan la grey de Dios. Y dice Pedro, allá en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 5, verso 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por ganancia deshonesta, sino voluntariamente, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están sobre vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Si tú eres líder de X ministerio, tú tienes que ser ejemplo. Si tú dices a las 4 de la tarde, tú tienes que llegar media hora antes de las 4 de la tarde. Eso va a marcar tu vida. Si tú tienes una reunión, tú no puedes llegar tarde a esa reunión, porque ellos van a ver que su líder es irresponsable, que su líder no hace lo que dice, que su líder es un ejemplo. Que ellos digan, oh, tengo que estar 10 minutos antes. Dicen algunos por allá en el norte que si llegas a la hora exacta eres irresponsable, que si llegas 15 minutos antes es que estás preocupado, pero que si llegas media hora antes es que eres muy responsable. Tenemos que tener esa cultura nosotros, ser ejemplo de la grey. El grupo pequeño que tú tienes, tú debes de ser ejemplo de ellos. Ellos están esperando mucho de ti. No puedes venir y estar poniendo excusas y excusas y excusas, porque ellos un día van a poner excusas y a ti no te va a gustar. Ser ejemplo entonces conlleva algunas cosas interesantes. Pablo le dice al joven, tienes que ser ejemplo de los creyentes. Los discípulos buscan gente para servir que sean de buen testimonio. Y habla de liderazgo que tiene otros bajo su cargo, pastores, líderes, coordinadores y todo. Sé ejemplo de la grey. Aquí no se vale algunos dichos. ¿Sabe que la gente que no es ejemplo, muchos grupos o ministerios dentro de la congregación o de la iglesia del Señor es muy criticada? Y a veces se dice así, solo en nosotros se fijan. Solo en nosotros. Cuando un líder es ejemplo y está dentro de un grupo, oiga, cuando un líder es ejemplo y está dentro de un grupo, dice a sus compañeros, si hablan de nosotros, muchachos, por algo ha de ser. Tratemos de mejorar, porque por ahí se escuchan rumores. Tenemos que mejorar, por favor. ¿Cómo está su conducta? ¿Cómo está tu ejemplo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No sabes que si tú eres mal ejemplo nos vas a llevar de encuentro a todos? Pero ¿qué es lo que sucede cuando la gente no es ejemplo? Dice, es que solo nosotros se fijan. Esas son excusas. Pero cuando se es ejemplo, se toma un valor agregado ahí. Si eres líder, entonces dices, vamos a mejorar, vamos a hacerlo. La Biblia muestra cómo la vida ejemplar de líderes les dio autoridad sobre los demás. Tenemos el caso de Samuel. Samuel, cuando se ve confrontado que sus hijos, oiga bien, dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues he aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas. Mis hijos están entre vosotros. Oiga, mis hijos están entre vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta el día de hoy. Aquí estoy.
atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si a alguien he tomado cohecho, o sea, dinero, ganancias deshonestas, para cegar mis ojos con él. Si es así, voy a restituirles. Entonces dijeron, oiga lo que dijeron: nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versos del 1 al 4. Dice el que es ejemplo. Nunca va a decir, no, es que mis hijos, mire que mis hijos. No, responde como tiene que responder un líder. Tiene que tomar y dice, mis hijos están entre ustedes. Ese es problema de ellos, pero yo, que alguien me enrostre, que alguien me diga, que alguien trate de decirme, y la gente del pueblo dice, no has calumniado a nadie, no has agraviado a nadie, no has tomado algo de mano de ninguno, no has hecho nada. Qué lindo es esto, un líder siendo ejemplo. Quizás tus hijos pueden ser los peores, pero eso no te da a ti derecho de poder también decir, por mis hijos. No, el que es ejemplo y tomó la autoridad él, porque tiene bien claro lo que dice Ezequiel 18, que el padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre, que el alma que pecare, esa morirá. Ese es un líder ejemplar. Ese es un líder ejemplar que toma las cosas con mucha responsabilidad. Puedes decir entonces, yo soy líder. Por tanto, es sumamente importante el llegar a ser ejemplo en todas nuestras acciones. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20, versos 16 al 20, dice, hizo llamar a los ancianos también de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo este tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente el evangelio por todas las casas. Ustedes han visto mi vida, dice Pablo. Ustedes han visto cómo soy. El líder que es ejemplo se pone ante el escrutinio de la asamblea, porque sabe y entiende que hay una palabra que dice que somos cartas. ¿Cómo dice? ¿Verdad que lo sabe? ¿Verdad que lo sabe? Cartas leídas. La gente está leyendo y está viendo cómo estamos nosotros ahí. Número 3. Soy líder que no me importa si tengo que sufrir. ¿A cuánto les gusta sufrir? No, ¿verdad que a nadie? ¿Verdad que a nadie le gusta sufrir? Pero sabe, a mí me llama la atención que en Isaías 53, verso 3, ¿cuántos quieren ser como Cristo? Dije, ¿cuántos quieren ser como Cristo? Vea lo que dice Isaías 53, verso 3. Isaías 53, verso 3. Si quieres buscarlo allí. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿Sabe cómo el título que le ponen a Jesucristo en el libro de Isaías capítulo 53? Dice el título, varón de dolores. Cuando tú dices, soy como Cristo, estás diciendo que estás dispuesto a sufrir como líder. ¿Es acaso entonces parte de la vida cristiana el sufrimiento?
tengo que decirte que sí. Porque segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versos 3 y 4 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y todos, cuando venimos a Cristo, nos convertimos en soldados de Cristo. Y si tú eres líder, tienes que decir: soy líder y no me importa si tengo que sufrir. Miramos a Abraham. Tuvo que salir de su tierra, tuvo que dejar su parentela, tuvo que hacer tantas cosas, en algunos momentos hasta mentir, tuvo que sufrir la rotura de repente familiar cuando se equivocó con su primer hijo, que no era el hijo que Dios le había dado. Tenemos a Gedeón. Si usted mira a Gedeón en el libro de Jueces capítulo 6, este hombre estaba escondido. Estaban sufriendo la peor humillación de la historia. No podían sacar el trigo porque venían y se los robaban. Estaba sufriendo y Dios lo llamó a liderar. Tenemos a Jacob. Jacob, el usurpador. Ahora se llama en la Biblia y se le dice Israel. Y vemos aquí este hombre que tuvo que trabajar 14 años para poder lograr tener a la mujer que amaba. 14 años. Tuvo que padecer, sufrir. Cada año que se levantaba, cada día que se levantaba, tener que ver a la mujer que la amaba y trabajar por ella. Hoy los muchachos no les gusta sufrir. Los noviazgos no son como los microondas hoy día. Rapidito. Rapidito. Y hay gente que se preocupa. Dice: vos andás 8 años. ¿Y? ¿Y? No, que yo me casé a los 6. Sí, pero el que tú te hayas casado a los 6 semanas, a los 6 meses, no quiere decir que. Jacob anduvo 14 años, trabajó. Eso fue un sufrimiento todos los días, estar trabajando. Y Dios lo llamó a pesar de esa situación. Tenemos a David. Oiga, David, menospreciado por su padre y quizás olvidado por el mismo padre. Allá estaba en las majadas. Y nada fuera eso, cuando llegó a ser rey, le violaron su hija. ¿Y quién cree que le violó su hija? Su mismo hijo. Pero eso no es nada. Su otro hijo quería matarlo, a su propio padre. Tuvo que irse a huir, llegar a la cueva de Adulán, allá con hombres también de escasos sentimientos, acongojados, endeudados y todo. El rey de Israel sufrió para poder levantarse. Tenemos a Job. ¿Usted ha oído Job? Y usted muchas veces dice: yo quiero ser como Job, o yo soy como Job. Solo le pega un dolor en un pie, en una mano, y dice usted: estoy como Job. Job sufrió el atentado más grande de su vida por su mujer, que le dijo: maldice a Dios y pierde tu salvación. Perdió sus 10 hijos. Sus amigos llegaron a vituperiarlo, a decirle que era un mal líder, que era un mal padre, que por su culpa sus hijos, su familia había muerto. Y Dios lo encumbró a este hombre. Lo encumbró. Sufrimiento. Tenemos a Jeremías, se le llama el profeta llorón. Por todo se lamentaba. Estuvo encarcelado. No podía salir a decir una palabra en las plazas. Venía el rey y lo metían preso. Si tú lees el libro de Jeremías y Lamentaciones, te vas a dar cuenta que Jeremías pasó más tiempo en la cárcel que fuera de la cárcel. Miqueas, un campesino que tuvo que sufrir, que cuando daba palabra la gente se reía de él, le enrostraban, que su familia era de la pobredumbre. Oiga, sufrimiento. Pablo lo arrastraron muchas veces. Sufrió por la causa de Cristo. Pedro fue muerto en forma diferente a la que Cristo murió.
cabeza hacia abajo. Juan, designado a un confinamiento donde solo iba a ver allá gaviotas, escuchar el ruido del mar y estar allí. Sufrimiento. Y tenemos al líder de líderes, al Cristo de los cielos. Soy líder, pero no importa si tengo que sufrir. Entonces, ¿por qué te lamentas muchas veces de tu vida? Si has tomado el puesto de liderazgo, créeme que van a hablar de ti, te van a señalar, te van a querer hasta quitar la vida, te van a querer a veces minimizar, porque te falta, porque no tienes la capacidad para estar donde ellos piensan que tú deberías estar. Pero el Señor no llama dotados intelectualmente, el Señor llama corazones humillados, humildes y sencillos para servir en su obra. Soy líder que no me importa si tengo que sufrir. Esta es una característica de todos los que deciden servirle a Jesús. Si no quieres sufrir, vete. Salte del ejército de Cristo. Quizás allá vas a gozar temporalmente. Esto fue lo que hizo Moisés. Entendió que vivir en el palacio lo era tener todo, mujeres, comida y todo. Pero él entendió, razonó que eso era temporal. Si sufres en esta vida, déjame decirte que hay una vida eterna donde dice que no habrá más llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni nada, de que Dios nos va a consolar, que tenemos algo, que si estamos sufriendo aquí, que tenemos a alguien que nos está diciendo, esto va a ser una felicidad eternamente. ¿De qué te sirve disfrutar de los placeres temporalmente y vivir en una eternidad de desgracia? Porque ¿sabes qué? Las personas que mueren sin Cristo se van a una vida, a una eternidad sin Cristo. Van a ser lanzados al lago de fuego y ahí no termina todo. Dice, el gusano del alma nunca va a morir. Yo no quiero eso. Prefiero sufrir, prefiero que hablen, prefiero que me digan, prefiero que tantas cosas a veces. Entonces, si eres líder, vas a sufrir. Los sufrimientos de un soldado son claras, desvelos, largas caminatas, heridas, lugares inhóspitos, expuestos a malas condiciones climáticas, aguantar hambre, a sufrir, a ser heridos por el enemigo. Como un soldado, el líder cristiano debe de estar dispuesto entonces a atravesar todo tipo de clase de sufrimiento por causa de Cristo Jesús. Él mismo lo dijo, los van a vituperiar por mi nombre. Los van a hacer muchas cosas que no les va a gustar. Yo quiero entonces, si puede decir, si tú alguna vez has dicho o has cantado, quiero ser como Cristo, prepárate entonces. Te van a venir muchas cosas que no las vas a entender. Pero si lees la palabra del Señor y si sos líder, vas a dar gloria a Dios, porque Él es el Señor de los cielos. Soy líder que manifiesto los frutos del Espíritu Santo. Número 4, soy líder que manifiesto los frutos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice Gálatas capítulo 5, verso 20? Yo quiero allí detenerme, ahí creo que por ahí voy a terminar. Y si no termino, pues continúo el domingo por ahí. Pero Gálatas 5:20 dice así la palabra del Señor. Dice, perdón, 2:20, gracias. Dice ahí, Gálatas 5:22, perdón, 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y quiero ir uno por uno explicando. Y me voy a tomar todo el tiempo en estos 9 frutos del Espíritu Santo. Porque muchas veces lo decimos a la carrerita así. El primer fruto
Dice que soy líder que manifiesto los frutos del Espíritu Santo. Amor. El primer fruto del Espíritu es amor. Amor. Una vez me preguntaron a mí y me confrontaron, y déjeme decirle que quedé mal en la encuesta que me hicieron en ese entonces, porque todavía estaba aprendiendo, aunque aún sigo aprendiendo, pero me dijeron a mí, ¿cómo es posible que usted le diga a la gente que lo quiere? ¿Cómo es posible que usted me diga a mí que me quiere? Si las personas somos bien limitadas. ¿Sabes? Cuando un líder manifiesta los frutos del Espíritu Santo, el primero de ellos es el amor. Tú vas a amar a las personas incondicionalmente. Es bueno y es bonito amarte a ti que no me das problemas, a las personas que no te dan problemas. ¿Sabes? Aquí el fruto, cuando está diciendo amor, es que tú debes de amar a aquellas personas tan difíciles que no quieres amar. Por eso yo no concibo a un predicador que hable de su suegra en el altar del Señor, que haga chiste de la suegra, del suegro, de las hermanas, de sus cuñadas, de sus cuñados. No concibo. Porque entonces esa persona es carente del primer fruto del Espíritu Santo, que es amor. Donde se nos dice que este amor es el amor ágape. La palabra amor en este texto es la traducción de la palabra griega ágape. Y el amor ágape dice que es el amor de Dios, el amor incondicional. El amor que habla el apóstol Pablo en los Corintios, que es sufrido, es benigno, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. Ese amor. El líder debe de amar incondicionalmente a las personas. Si tú no amas a aquellos que te hacen la vida difícil, entonces tienes la opción de postrarte y decirle: enséñame a amar, Señor Jesús, como tú amas. Aquel Cristo de los cielos, aquel Cristo que dio la vida por ti y por mí, estaba allá derramando su sangre, y él, aún con sus ojos inflamados, quizás no miraba bien, y él decía allá, él sabía que el Padre estaba airado, él sabía que el Dios de los cielos quería en ese momento hacer con los escarnecedores, pero él tuvo una palabra y dijo: perdónalos, por favor, porque no saben lo que hacen. Ese es amor. Ese es amor. Perdonar a aquellos que te ofenden, perdonar a aquellos que no te aman, perdonar. Es fácil que tú perdones a tu mamá, a tu papá, porque llevas en la sangre el gen de ellos. Pero aquellos que te hacen la vida de cuadritos, aquellos que no te quieren, aquellos que te hostigan, que te señalan, aquellos que son tus antagonistas, a eso dice la Escritura que es un fruto del Espíritu Santo: amor. Tu respuesta debe de ser, cuando te señalan, te critican, te empujan hacia la pared, te arrinconan, como dicen, tu respuesta debe de ser como la del Señor Jesús: te amo en el amor de Cristo. ¿Cómo? Te amo en el amor de Cristo. Mostrar ese amor ágape. Se trata entonces este amor de una actitud sincera que busca el bienestar del prójimo. Jesucristo pudo haber dicho: papá, mátalos. Y su padre iba a mandar a su legión de ángeles, iba a destruir inmediatamente. Pero Jesucristo dijo: que se detenga la ira de mi Padre, por favor, perdónalos. Jesús detuvo la ira cuando tú perdonas las ofensas de tus adversarios. Le estás diciendo a Dios: detén la ira sobre ellos. Detén la ira sobre ellos. Ellos son merecedores de ti. Ellos son merecedores de tu gracia. Ellos son merecedores de tu amor. Entonces el amor, este fruto del amor, se busca entonces el bienestar del prójimo por encima de tus intereses, de mis intereses personal.
Este amor es la habilidad, el poder y la determinación de amar la gente que no queremos amar. Este amor es el amor poderoso. Es el amor que le dices: ten misericordia de él, porque es mi prójimo. Tu prójimo no solamente es el que está en casa, ni el que está del otro lado de tu casa. Tu prójimo es aquel que te hizo la vida de cuadritos, es aquel que te hostiga en el trabajo, que te hostiga en la universidad, es aquel que habla de ti, que habla de tu ministerio, que habla de tu iglesia, que habla de tu pastor, ese es la persona que tú debes amar. Esa es la oportunidad. Cuando alguien sale, y esto, gracias a Dios que lo aprendí en mis primeros pasos. Cuando alguien sale, sabes, tengo la oportunidad de poder decirle al Señor: soy líder, que amo, que no quedó ninguna raíz de amargura, y que todo. Quizás en alguna vez te has preguntado tú: si supiera el pastor a quién está abrazando. ¿Te has hecho esa pregunta en alguna vez? Ahí en tu mente: supiera el pastor a quién está abrazando. Sí lo sabe uno. Déjame decirte que sí lo sabe. Lo que pasa es que cuando los frutos del Espíritu Santo están en la vida, uno entiende que debe de dar amor. Número 2, gozo. La Biblia habla del gozo. Es más que un sentimiento, denota una actitud de confianza suprema y una alegría intensa basada en la fidelidad de Dios. Por eso esos cantos que se cantaban de la vida cristiana: el gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Por qué? Porque en medio de la crisis, en medio de las dificultades, tu vida está impregnada de gozo. Y te van a ver riéndote, y la gente se va a asombrar y va a decir: y no le veo caibajo, no le veo. No, en tu vida está el gozo, ese gozo que denota que Cristo está en control de las cosas a través del Espíritu Santo. Es una actitud de confianza suprema y alegría intrínseca basada en la fidelidad de Dios, en lo que Él es, en su benevolencia, en lo que Él ofrece al creyente, la seguridad que Dios siempre tiene el control, aunque estés allí en tu vida. Por eso, cuando vemos acá, entiendo ahora a Silas, entiendo ahora a Pablo, que en el calabozo de más adentro, los chicos o los hermanos o los líderes, en vez de ponerse tristes, cantaban como que era una vigilia. Y dice que cantaban porque los escuchaban los presos de más adentro. Se denotaba el gozo en el corazón. Eso es lo que hizo la diferencia entre ellos. Estaban adorando. ¿Y sabes cómo estaban sus pies? Con cepos, sus manos con cadenas, todos. Quizás no habían comido. Quizás tenían días de que les llevaban la comida limitada. Quizás era una comida no apta para humanos, pero en su corazón había gozo. Estaba determinado del gozo. El líder quizás estés pasando situaciones difíciles. No te quebrantes, no minimices a Dios, no declares cosas que no son cuando dices: estoy en desgracia. Porque a mí es que te falta el gozo del Señor, es que te falta esto que dice ese fruto del Espíritu Santo, el gozo. Cuando tú dices: estoy mal, me levanté mal, estás limitando a Dios. En tu vida no hay gozo de ninguna manera, porque para el ser humano el gozo lo determina lo metálico, lo determina los momentos, lo determina la fiesta, lo determinan las fechas que suceden en el año. Para el cristiano no lo determinan las fechas, no lo determinan los momentos, no lo determina un 14avo, un 13avo, un aguinaldo, un pago, no lo determina un ascenso, lo determina el poder de Dios en su vida.
Eso determina a un cristiano. El gozo para él está, como decía aquel canto que se cantaba ya hace años: yo me gozo el lunes, me gozo el martes, miércoles también, me gozo el jueves, me gozo el viernes, sábado también, y al llegar domingo sigo con el gozo. Ellos lo que querían hacer, estos escritores de esos cantos y de esto, es que el cristiano no viva lamentándose de la vida que tiene, sino que viva con gozo, adorando a Dios. Eso es ser líder. Soy líder con gozo. Dios sigue allí en medio de cualquier adversidad, y de que sin importar las circunstancias siempre tiene suficientes motivos Dios para estar contigo y para mantenerte con el gozo. Por eso dice la Escritura: el gozo del Señor, que es mi fortaleza, es. Esa es mi fortaleza. Van a venir situaciones, vas a perder seres humanos, vas a perder, llora. Hasta él mismo lloró ante la tumba de Lázaro. Es un sentimiento que no se puede evitar. No es que se pone el gozo a este lado y el lamento acá, no. El gozo siempre está allí. ¿Sabe? Cuando él demuestra el gozo a Marta, su hermana, cuando llega y le da unas palabras de aliento en medio de allí de luto, le dice: él duerme, él se va a despertar. Él está diciendo: hay esperanza. Y no importa si se queda en esa fría tumba, no importa, lo vas a ver, Marta. Y Marta le dice: tiene 4 días, porque ella determinaba el momento en su vida. El momento era el luto, el momento era la pérdida física de su hermano. Para Cristo lo determinaba la eternidad. Él miraba la eternidad, Marta miraba el momento. Que tu vida está impregnada de gozo. ¿Cómo se manifiesta la alegría del ser humano? Navidad, cumpleaños, bodas. Y tú vas a ver, porque no hemos entendido, tú vas a ver la diferencia cuando hay una boda, hay un cumpleaños, hay todo. Cuando hay una boda y se casa, tú llegas hasta de traje. Cuando hay un culto, tú te vienes con lo peor muchas veces. Pero cuando hay gozo, tú sabes que quien vienes a adorar es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tú tienes que venir de lo mejor. Gloria a Dios. Y si los otros no vienen, ¿qué importa? Pero tú vienes elegantemente. Porque el gozo del que no tiene a Cristo o no tiene ese fruto del Espíritu Santo lo determinan momentos. A mí lo determina Cristo en mi vida. Voy a quedarme en la paz. Paz. Ahí. Estoy en el 4.: soy líder que manifiesta los frutos del Espíritu Santo. Y solo voy a hablar de la paz. Ahí voy a continuar con eso. Quedan 6 más para el domingo y algo otros. La paz es un bienestar total que implica también tranquilidad, serenidad del espíritu. La siguiente consecuencia de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es la paz. Ahora bien, esta es una cualidad que tampoco está sujeta a las circunstancias o a una paz diferente a la del mundo, tal como lo señala Jesús mientras anduvo entre nosotros. Y Jesús nos regala al ser humano, a sus hijos, en San Juan 14:27, y dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El mundo levanta una bandera en señal de paz, color blanca. Jesucristo es más que una bandera color blanca. Es el regalo para nosotros que se convierte en paz en nuestros corazones. Es cuando tú te acuestas confiado en que si vives o mueres, estás con Cristo Jesús. Es en que tienes o no tienes, Él va a ser tu suplidor. En que si hay enfermedad en tu casa, en tu familia, Él es tu sanador. Él es el que toma el control de las cosas. Que si no puedes hacer algo, Él es tu ayudador, dice Isaías. Que si tienes conflicto, Él escucha tus ruegos.
Esa es la paz del cristiano. Es un bienestar que implica una tranquilidad y una serenidad que el mismo Espíritu te da. ¿Por qué debes de correr? ¿Por qué debes de correr ante las circunstancias? Si Dios ya tiene estipulado todo lo que va a pasar, lo hagas tú o no lo hagas, las cosas están establecidas. Lo que Él quiere es que tengamos paz, porque el mundo lo ofrece de una manera diferente, pero Él ofrece con condiciones totalmente ahí. Es una paz únicamente dada por Dios a través del Espíritu Santo. Una paz que está basada en la fidelidad de su amor, el cuidado tal como lo expresase también el apóstol Pablo. Filipenses 4:7 dice: es una paz que sobrepasa todo entendimiento, capaz de guardar fielmente nuestros corazones y nuestros pensamientos. Es una paz que como madre, cuando te vas a acostar, dices: va a regresar mi hijo a casa. Pero cuando no tienes la paz, dice, y hoy es un detonante de bala, dice: será mi hijo. Pero cuando tú eres una líder que tiene la paz, levantas tus manos y dices: va a regresar a casa mi hijo, porque Dios me lo guarda y me lo cuida. Esa es la paz de Cristo. Amado líder, puedes decir en esta primera parte entonces: soy líder. ¿Puedes decir soy líder? Sí, sí, tienes que creerlo, empoderarte de esto.